Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. La obesidad infantil actualmente está catalogada como una pandemia, es decir, con una prevalencia altísima. Así que vamos a ver unos consejos que son, creo que, muy importantes para prevenir y para tratar de revertir esa obesidad. Para combatir la obesidad infantil, en mi opinión, hace falta un cambio de mentalidad radical en muchas casas, incluso yo diría que a nivel de salud pública. Lleva viendo ya unos cuantos años que cada vez la cantidad de niños que tienen no solo obesidad, sino sobrepeso, es decir, que están por encima del peso considerado saludable, es enorme. Y cuando ya llegamos a hablar de tasas de obesidad en la etapa infantil, estamos hablando de una enfermedad crónica que tiene muchísimas comorbilidades. ¿Qué es eso? ¿Qué palabra es esa de comorbilidades? Pues las enfermedades o patologías asociadas a ese exceso de peso, que son enfermedades tradicionalmente asociadas a la edad adulta y no a la etapa infantil, por lo que están poco estudiadas a veces, aplicadas a los niños. Imaginaros, o sea, un niño con obesidad y que se le detecta que tiene hígado graso, hipertensión, diabetes tipo 2 y que hay que medicarle al igual que un adulto, es algo, al menos para mí, chocante. Es decir, no debemos llegar o no deberíamos llegar a estos extremos en el caso de los niños. Por eso, sabéis que en prácticamente todos los vídeos os trato de hacer ver la importancia que tiene la educación nutricional, los hábitos familiares, no del niño, porque si nosotros intentamos que nuestro hijo tenga unos hábitos distintos a los nuestros, va a ser imposible, ciencia ficción. O sea, los niños aprenden de lo que ven en casa. Y por eso es tan habitual ver que cuando tenemos, por ejemplo, un niño con obesidad en consulta, los padres, los hermanos, también tienen al menos sobrepeso y en la mayoría de los casos obesidad. Es decir, algo falla en los hábitos generales de esa familia para que todos hayan llegado a ese exceso de peso, como os digo, considerado obesidad, y que en algunos casos, voy a puntualizar un poco. Es verdad que los niños en la etapa de crecimiento, no todos, pero muchos crecen como a trompicones. Es decir, ahora engordo, ahora crezco, ahora engordo, ahora crezco. Pero esto es algo que en pocos años lo vemos los padres, lo podemos ver los profesionales. Es decir, hay épocas o etapas en las que algunos niños pueden tener un poco de sobrepeso y de repente crecen y se estiran. Es como plastilina, ¿no? Que hacemos una bolita y de repente estiramos y nos sale un churrito. Pues algo parecido pasa con muchos niños. Eso no sería considerado un sobrepeso patológico. Eso podríamos considerarlo como un crecimiento en etapas. Pero ojo, no os relajéis, porque ese crecimiento en etapas, si el aumento o la acumulación de peso en esa etapa de ralentización del crecimiento es excesiva, cuando ese niño crezca no se va a quitar el sobrepeso. Es decir, estamos ya provocando una acumulación excesiva de peso que poco a poco, incluso en esas etapas de crecimiento, se va a quedar ahí. No vamos a favorecer que a largo plazo ese niño adolescente tenga un peso saludable, un peso adecuado, sino que va a mantener ese exceso de peso incluso en las etapas de crecimiento, algo que debemos intentar que no ocurra así. Bueno, que de manera natural muchas veces se evita con ese periodo de crecimiento más acelerado. Pero bueno, nosotros ya estamos detectando que nuestro hijo
está acumulando un exceso de peso. Ese exceso de peso tiene ciertos problemas también asociados en edades tempranas, y ya no hablo de esas enfermedades que os he citado antes, sino de un problema de regulación hormonal por una excesiva acumulación de grasa corporal. Por ejemplo, los niños, tanto chicos como chicas con un exceso de acumulación de grasa corporal, tienen una pubertad precoz, casi siempre antes de tiempo, y esto, aunque no nos demos cuenta, afecta también a otros procesos que ocurren en su cuerpo, es decir, se detiene antes la tasa de crecimiento, tienen menor crecimiento que niños que tienen la pubertad un poquito más tarde, y además esa grasa corporal retiene o fija algunas de las sustancias que necesitan para mejorar, por ejemplo, la calidad de esos huesos, para tener los huesos fuertes, como puede ser la vitamina D. Inutiliza esa vitamina D de alguna manera y pueden tener a futuro, que ya sé que es algo que no pensamos cuando tienen 10 años, pero que cuando tienen 40 o 50, pues esos huesos son débiles, aparece osteoporosis y aparecen otros problemas de salud. No solo hipertensión, hígado graso, diabetes, etcétera, esas enfermedades que se suelen asociar al exceso de peso en el adulto y que también aparecen cada vez más frecuentemente en los niños. Pero bueno, tanto hablar de negativo, vamos a hablar de positivo. ¿Qué tenemos que hacer primero nosotros para prevenir, o en el caso de que ya tengamos un niño con obesidad, para tratar de mejorar pues toda su salud y revertir ese exceso de peso? En primer lugar, importantísimo, predicar con el ejemplo. Si queremos que nuestro hijo tenga unos hábitos saludables, nosotros también debemos tener unos hábitos saludables. Por lo tanto, alimentación sana y ejercicio físico es fundamental para la salud de los niños, especialmente cuando tienen exceso de peso. Tenemos que movilizar toda esa acumulación de grasa corporal, pero evidentemente no le vamos a poner a un niño con obesidad a entrenar 3 horas a la semana al tenis. Igual simplemente tenemos que llevarle de paseo al principio, es decir, que se vaya habituando poco a poco a la actividad física y después, a ser posible, al deporte y al ejercicio físico ordenado, pautado, para que mejore también su salud y lo vaya incorporando en su día a día como un hábito, también algo que deberá mantener a futuro en su etapa como adulto. Esa educación nutricional, ahora ya nos olvidamos del ejercicio físico, vamos a la dieta. Si nuestra casa está llena de galletas, ganchitos y snacks, aperitivos y demás, ¿qué pasa? Que no le vamos a prohibir al niño que se los coma, es que están ahí. ¿Y si están ahí, para qué son? Para comérselos, no para que se estropeen, ¿no? Pues se los va a comer. Y si no es cuando nosotros le dejamos, va a ser a escondidas. Por lo tanto, fuera de casa, todos los alimentos ultraprocesados que no queramos que el niño ingiera, que deberían ser prácticamente todos. Olvidaros de lácteos, azucarados, preparados, derivados como natillas, flanes, es decir, cualquier derivado lácteo azucarado, fuera. ¿Por qué? Porque no limita la ansiedad por comer, sino que muchas veces una natilla se les queda corta y se comen 2, y a veces están solos los niños en casa y no tenemos un buen control, ya por ejemplo cuando son un poquito más mayores. Eso debemos empezar a hacerlo desde pequeños. Bueno, pero nos hemos relajado y hemos empezado más tarde. Pues nunca es momento para empezar, o sea, quiero decir, siempre hay un buen momento para el inicio de ese cambio de hábitos. Cuanto antes, más fácil. Cuanto más tarde, más nos va a costar, porque menos control tenemos sobre lo que comen nuestros hijos. Y es muy importante que les enseñemos a disfrutar de lo que comen, porque a veces ese cambio, si es muy radical, causa mucho rechazo. Es que antes me dejabas comer natillas y ahora ya no me dejas. Es que antes yo tomaba helado 3 días a la semana y ahora ya no puedo.
Evidentemente vamos a tratar de buscar sustitutos saludables, como por ejemplo preparar los helados en casa con fruta congelada. Es algo que nosotros podemos hacer perfectamente, muy fácil, y no tiene el niño la sensación de que le estamos obligando a comer la fruta. Realmente se está comiendo un helado que le resulta mucho más atractivo. Y con el resto de las comidas nos pasará parecido. Los niños, muchos niños, vamos a decir, toleran mal las verduras. No vamos a hacerles perder peso a base de comer verduras. Vamos a tratar de que esas verduras aparezcan en el plato en cantidades, bueno, las necesarias, vamos a decir, pero no que sea un plato único. Si a mi hijo no le gusta el brócoli y lo que le gustan son los macarrones y yo cambio los macarrones por un plato de brócoli, me va a decir que tururú. Si yo le pongo un filete o unos huevos a la plancha y al lado unos ramitos de brócoli y una patata asada, pues igual lo acepta mejor que si yo le estoy poniendo, como os digo, un plato principal de puré de verduras o de verdura tal cual. Si yo a esa verdura le pongo un poco de salsa de tomate casera, igual también la acepta mejor. Si un día preparo las verduras mezcladas pues con la pasta, pues igual también las acepta mejor. Y poquito a poco podemos ir aumentando ese porcentaje de verduras, disminuyendo el porcentaje de aquellos alimentos que le gustaban más antes, como el arroz o la pasta, que no es necesario eliminarlos, pero sí reducir su consumo. Y algo que es muy importante en ese cambio, en ese, vamos a decir, combate frente a la obesidad, son las comidas familiares. Es decir, que todos en casa estemos comiendo lo mismo, pero, ojo, adaptado cada uno a sus necesidades. Importante, las raciones. Los niños no necesitan, dependiendo de su edad, comer lo mismo que los adultos. Hay etapas infantiles en las que comen poca cantidad, porque su cuerpo necesita esa cantidad. Su estómago es mucho más pequeño que el nuestro. Sin embargo, en la etapa de los adolescentes, ahí ya depende mucho de su actividad física también, pero pueden necesitar la misma cantidad o incluso más que los adultos. Por lo tanto, vamos a valorar en cada momento las raciones que necesitamos ofrecer a nuestros hijos. Que dicen basta, que no quieren más, no pasa nada, nos hemos equivocado, les hemos servido de más, retiramos el plato y ya está, no obligamos, no forzamos a comer. Otra cosa es que ya empiecen a hacer mañas, con esto sí me lo como, esto no me lo como, si no tienes hambre, no tienes hambre, para otra cosa después tampoco. Lo que estaba programado como comida y listo. A la siguiente comida, si tiene hambre, comerá mejor, pero no le damos nada tampoco de capricho entre horas, porque entonces va a jugar con nosotros y él sabe perfectamente cuándo le vamos a dar lo que quiere, así que no hay que dar el brazo a torcer. Así que espero que os guste el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.